Me inflaman los bronquios, estaba tosiendo mucho, entonces ya se regresó a Cancún, la verdad se cuida mucho. Tiene un virus, es una cuestión viral meramente, pero se le cerraron un poquito las vías respiratorias. Los 3 hijos han estado ahí al pie del cañón con ella, pendientes todo el tiempo. Este es el estado de salud de Lupita D'Alessio tras ser hospitalizada y cancelar shows. La cantante causó preocupación tras suspender las presentaciones que tenía en la CDMX este fin de semana. Lupita D'Alessio encendió las alarmas entre sus seguidores, luego de que el pasado viernes se diera a conocer que la cantante había sido hospitalizada de emergencia por problemas respiratorios. Tras la incertidumbre generada por su estado de salud, se dio a conocer que la llamada Leona Dormida se encuentra en excelente estado de salud y lista para retomar su agenda. Así lo confirmó Jack Portnoy, promotor de los conciertos que la famosa tenía programados en la Ciudad de México. Está perfecta, con fuerza, con ganas, tiene muy buen... Está increíble, maravillosa, está mejor que nunca, dijo Boroboy en un reciente encuentro con la prensa. El empresario dijo que el ingreso de Lupita al hospital fue preventivo, pero durante la revisión médica se le detectó un virus y por fortuna no se trató de nada grave. Tras algunos días bajo cuidados para recuperarse, la artista está lista para regresar a los escenarios. Es una cuestión viral, pero se le cerraron un poquito las vías respiratorias. Entonces decidimos cuidar lo que siempre ha cuidado ella, que es la calidad ante la gente, declaró Boroboy, quien negó los rumores sobre un supuesto deterioro en la salud de la famosa. El hermano de Ari Boroboy reveló que Lupita ya fue dada de alta y solo deberá cumplir un tratamiento de antibióticos para recuperarse por completo. Asimismo, desmintió que Lupita D'Alessio necesite un tanque de oxígeno durante los próximos conciertos. Yo tengo más de 6 años trabajando con ella y nunca hemos usado oxígeno para nada. La señora está cantando mejor que nunca y está como chiquita de 15 años. Estos son los mensajes que han publicado los hijos de Lupita D'Alessio en redes sociales tras su hospitalización. Los fans de la cantante permanecen atentos ante cualquier novedad con respecto del estado de salud de la Leona Dormida. La hospitalización de Lupita D'Alessio ha encendido las alarmas entre sus seguidores y la comunidad artística de México. Desde el pasado viernes, 21 de marzo, se confirmó que la intérprete de Lo siento mi amor tuvo que ser ingresada de emergencia debido a una afección en las vías respiratorias, hecho que la obligó a cancelar 2 de sus presentaciones programadas para el fin de semana. En un principio, se especuló que la cantante de 69 años sufría de neumonía. Sin embargo, más tarde se precisó que su padecimiento es leve, aunque su estado de salud sigue bajo supervisión médica. Ante la incertidumbre, varios fans han manifestado su preocupación y esperan declaraciones de su familia, especialmente de sus hijos Ernesto y Jorge D'Alessio. ¿Qué han informado sus hijos? Aunque Ernesto compartió en sus historias de Instagram el comunicado oficial sobre la salud de su madre y la cancelación de los conciertos, Jorge ha optado por el silencio. Hasta el momento, el líder de la banda Matute no se ha pronunciado sobre la situación de su madre. En su perfil de Instagram únicamente ha compartido información sobre las futuras presentaciones de su grupo, mencionando que estrenarán un equipo de sonido sin precedentes en América Latina. El equipo que pedimos es algo que nunca antes se ha visto en América Latina, expresó emocionado Jorge D'Alessio en sus stories. Este hecho no ha pasado desapercibido para los seguidores de la Leona Dormida, quienes consideran que la indiferencia de Jorge es preocupante, especialmente cuando su madre está atravesando por problemas de salud. Sin embargo, es importante considerar que los contenidos encontrados en las redes sociales de Jorge fueron publicados un par de horas antes de que se conociera que la artista fue hospitalizada. Lo anterior podría significar que simplemente el miembro de Matute no ha publicado nada aún y puede estar ocupado con los asuntos relacionados a su madre.